haré sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Amada iglesia, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo. Deseo de todo corazón que en este tiempo el Señor sea mostrando varias cosas a nosotros como hijos, sea orientándonos y, y con eso tiene que ver el título que el Señor nos regala para hoy, porque siempre tenemos muchos, no sé si la palabra es mitos o algunas creencias referente al plan de Dios o propósito de Dios para nuestra vida, lo que llamamos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad y el propósito del Señor. Y hoy el título que el Señor nos regala en el texto bíblico de Josué capítulo 1 es el propósito de Dios para tu vida. Y la palabra que vamos a usar como referencia es la palabra herencia, ¿ok? Porque Josué capítulo 1 muestra el plan de Dios para la humanidad, en este caso particular para la nación de Israel que iba a llegar a Canaán, a la tierra prometida. Pero ese propósito o plan de Dios para la vida de ellos siempre fue gobernada por una herencia que Dios había prometido desde Abraham. Entonces, el plan de Dios para nuestra vida, según la relevancia de este texto bíblico, siempre tendrá que ver con la palabra herencia. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Josué capítulo 1, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El propósito de Dios para tu vida, recalcando un poco la palabra herencia. Mira, lo primero que tenemos que dar por hecho en este pasaje bíblico es la palabra servicio o la palabra siervo. Para nosotros, y para mí en este caso es particular, que Dios se atreve a colocar todo el peso que significaba traer sobre los hombros a Moisés y ponerlo sobre Josué, porque vio una característica servicial en Josué. Mira, la antítesis, literalmente, la antítesis en un mundo natural, la antítesis o lo que contrapone a, a la posición de liderazgo es el servicio. A ver, cuando nosotros tenemos una posición, cuando somos los número uno,
casi no servimos, es lo natural, porque ya supuestamente has quemado una etapa, ya pasaste por el proceso, entonces ahora hay otras personas que sirven porque tú eres el líder. Ahora hay otras personas que ya te honran y te bendicen y esto no está mal, pero lo que te intento decir acá es que muchas veces nuestra cosmovisión está un poco distante de lo que dice la palabra del Señor. O sea, en la vida natural, eh, a ver, vos no te vas a encontrar a un presidente de la República yendo a pagar los recibos de Palacio, es lo que te intento decir. O sea, esto no va a pasar porque vos sos el número uno. Entonces antes hay personas que te rinden cuentas, hay personas que te honran, hay personas que te sirven, pero cuando sos el número uno en nuestra mente natural ya no es necesario servir mucho. Y eso es la antítesis bíblica, porque aquí Josué pasó a ser el número uno del pueblo y Dios recalca en él su espíritu de servicio. O sea, Josué no dejó de servir porque tenía la posición de número uno, antes su servicio se le incrementó. ¿Por qué te explico esto de esta manera? Porque la idea que nosotros tenemos es, no estoy hablando de la pensión cuando tengas 50, 60, 70, 80 y 90 años que ya hiciste muchas cosas en la vida y que ahora hay que quedarse quieto. No, esa es otra discusión y ahí sí estoy 100% de acuerdo. Pero lo que te intento decir acá es que no es bíblico que entre más títulos y reconocimientos tengamos, menos sirvamos, porque ya quemamos el proceso, supuestamente. No, que no tenés la fuerza de antes, sí, pero cuando sos el número uno, Dios demanda más responsabilidad. Entonces, en la vida natural, cuando una persona es líder o es número uno, ya esta persona pues como que ya no sirve mucho, pues así, ya no hace muchas cosas porque ya llegaste a una zona de confort, a una zona o a una posición que te permite que los demás sean los que sirvan. Y bíblicamente no es muy así. Bíblicamente Josué acaba de heredar ser el número uno y Dios lo que recalca de él es su servicio. Entonces, nosotros necesitamos entender una cosa, que seas el número uno no te quita el servicio que debes tener ante los demás. Y no vamos a profundizar mucho, pero literalmente la palabra que aparece para servicio en Josué es esclavo. O sea, cuando una persona es sierva de otra, ahí la palabra en el hebreo es esclavo. O sea, no entremos muy profundamente, pero es la palabra esclavo. Entonces, Dios lo que intenta decir de entrada, y esto lo hago quizá a forma pues de introducir el texto bíblico, es que entre más posición tengas, más tenés que servirle a la gente. O sea, entre más posición tengas, más presto a la gente y al servicio de la comunidad tenés que estar. Y yo sé que hay gente que es muy bonita. Hay gente que es súper linda, que cuando vos vas creciendo de posición te dicen, no, ya usted no haga eso. Y eso está bien porque te están honrando. No, ya usted no se preocupe por eso. No, venga, yo le hago el favor. No, a usted cómo se le ocurre hacer eso. Venga, que para eso estamos nosotros. O sea, gloria a Dios por todo eso. Porque es gente que de una u otra forma reconoce que ya pasaste un proceso, que ya serviste demasiado y que ahora de pronto es tiempo de honrarte un poco y no que te estén matando tanto. Si eso está en la mente y el corazón de ellos, está bien, pero en el tuyo no puede estar. No, es que yo ya llegué a un proceso, yo ya tengo cierto nivel. No. Josué se estaba graduando como número uno. Y cuando Dios lo graduó de número uno, viene el primer punto de predicación. Hoy tendremos 3 puntos de predicación. La primera palabra que vamos a trabajar es la palabra futuro. La segunda palabra que vamos a trabajar es la palabra prueba o desafío, la que más sea para usted, pero creo que en nuestro ambiente argot popular cristiano es más bien prueba. Entonces la primera palabra es futuro, la segunda palabra es prueba y la tercera palabra es esfuerzo. Al parecer la segunda y la tercera es la misma, pero no, en este contexto bíblico son diferentes, ¿no? O sea, la prueba y el esfuerzo tienen que ver con otras cosas en este texto bíblico. Entonces, el primer punto de predicación que muestra Josué capítulo 1 es la palabra futuro. ¿Qué podemos extractar de la palabra futuro o dónde la podemos encontrar, no? Es Josué 1, versículo 2, en el cual la palabra del Señor dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira,
El texto empieza diciendo que Moisés ha muerto. Toda la nación de Israel tenía su esperanza puesta en Moisés. ¿Y por qué la palabra aquí es futuro? Porque muchas veces en nuestra vida hay situaciones, literalmente pérdidas de familiares, que nos hacen pensar que no tenemos un futuro en Dios. Y a mí me encanta cómo la palabra del Señor hoy nos dice, así hayan tenido fracasos, así hayan tenido pérdidas, lo ideal es que así ese plan ya no funcione, yo tengo un futuro para ustedes. Y Dios le está recalcando a Josué esto, porque Josué tenía que sacarle de la mente a la nación de Israel que sí había un futuro, aun cuando Moisés hubiese muerto. Nosotros muchas veces centramos tanto nuestra esperanza en personas, en empresas, en situaciones, en el dinero que tenemos en el banco, en la palanca política que me consiga el trabajo en la alcaldía o en la gobernación. Y no es que esto esté mal, si lo vas a utilizar, utilízalo, no tengo lío con eso. Pero lo que te intento decir es que muchas veces nuestras esperanzas de nuestro futuro está puesto en algo tan circunstancial y no en Dios, que ahí es donde está el problema. ¿Por qué te hablo de la palabra futuro? Porque el que se había muerto es el mejor líder que tuvo la Biblia. El que se acababa de morir. Mira, Moisés fue tan importante que el único funeral de 30 días se lo hacen a él. La palabra del Señor dice por allá en Deuteronomio capítulo 34 que duraron 30 días llorándolo. O sea, llorándolo. Ellos sintieron que su esperanza se les fue. Y Dios llega y les dice, claro, mi siervo Moisés ha muerto. Pero ahora levántate y pasa este Jordán. ¿Dónde está el futuro? El futuro, bíblicamente hablando, en este pasaje, tiene que ver con que el pasado no permee tu futuro. O sea, lo que más frustra el futuro de una persona es quedarse anclado en el pasado. Ustedes recuerdan por la costumbre bíblica, se lloraba 5 o 7 días, era como ese luto que tenían, pues a Moisés lo lloraron un mes completo, porque ellos sentían que la vida se les había ido. Moisés es tan importante que de una generación a otra pasó una serpiente que había sido hecha para el desierto. ¿Ustedes recuerdan que están perdiendo una batalla y tenían una serpiente por ahí en el altar? Y Dios les dice, ¿y ustedes por qué tienen esa serpiente en el altar? No es que eso lo hizo Moisés. O sea, eso fue para el desierto, para cuando una serpiente atacara a alguien, quien mirase a la serpiente quedase sano. Pero ya no necesitamos más la serpiente. Es que como esto lo hizo Moisés. Y ellos, mira, Moisés era una persona que estaba tan arraigada en la cabeza de ellos, que si Dios no le recalca a Josué, tenga en cuenta que él ya murió, pero el futuro de ustedes continúa, esta generación quizás hasta se pierde. Mira, Moisés fue importante, pero Moisés murió y el asunto debería continuar. Muchas veces en nuestra vida nosotros hemos tenido personas, situaciones y algunas circunstancias que han sido muy importantes. Pero si estas circunstancias fallaron, las personas fallaron, o ya la circunstancia o el hecho que acontecía en ese entonces no está, pues vos tenés que continuar. Porque es que la vida no se acaba con la muerte de una persona. La vida no se acaba con un fracaso amoroso. La vida no se acaba con cosas como estas. Mira, y yo esta historia me la sé en los jóvenes, es muy habitual. Cuando un joven tiene una mala experiencia amorosa, te dice que ya no hay futuro y que no cree más en el amor. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? El pasado tiene la capacidad de anclarte tanto en ese bendito pasado que no te permite dilucidar lo que Dios quiere hacer con vos en el futuro. Entonces, nosotros el pasado tenemos que sacarlo de la cabeza en la parte relacional, pero no afectiva, sino relacional afectiva de tu trabajo, con tu familia, con lo que sea, porque si no siempre vas a tener en tu mente y en tu corazón que no podés hacerlo porque algún día te quedaron mal. No podés hacerlo porque tal cosa. Mira, si una persona fracasa en un negocio, porque esto da para todos los ámbitos, una persona fracasa en un negocio, cuando va a emprender el otro negocio, lo primero que viene a su mente que es, ya fracasaste.
¿Te das cuenta? Si una persona fracasa en una relación amorosa, cuando va a arrancar otra relación amorosa, lo primero que viene en la cabeza es, ya te fue mal en el amor, ¿qué vas a hacer ahí? Entonces lo que te intento decir acá es que Dios lo primero que hace con Josué es decirle, recuerda tú que eres el líder y dile al pueblo que ya Moisés está muerto, pero la promesa yo se la hice a Abraham y yo les voy a dar la tierra. Porque muchas veces lo que más imposibilita que nosotros heredemos y tengamos un futuro saludable con Dios es un pasado que no hemos querido soltar. La primera palabra es futuro. La segunda palabra es prueba. Josué 1:2, ahí mismo en ese mismo versículo. Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. O sea, a mí me aterra. Claro, Josué tenía un tiempo de preparación con Moisés, no lo estamos desconociendo. La palabra del Señor dice, es uno de los textos más maravillosos, ¿no? Y el joven Josué no se alejaba de la tienda. Y en la tienda que estaba, la presencia de Dios. O sea, este tenía mucha teoría de cómo funcionaba con Dios. Y Dios cuando lo llama, lo introduce inmediatamente en la práctica. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solo teoría. De hecho, el Nuevo Testamento te dice, la fe sin obras es muerta. Nosotros algunas veces estamos muy acostumbrados a llevar un cristianismo desde la teoría bíblica. Y cuando pasa una situación en la cual la teoría bíblica, tiene que ser puesta en práctica, como que nos apabullamos y no sabemos ni qué hacer. O sea, nosotros leemos en la Biblia de la confianza, de la fe, del dominio propio, de la templanza, y se presenta alguna situación y se nos sale el chuki. Y ahí no tenemos la capacidad no, pero es que el Señor Jesús dijo de colocad la otra mejilla. ¡Wow! Eso en la teoría, pues todo el mundo lo sabe, pero anda a practicarlo. Entonces lo que Dios está haciendo con Josué es decirle, ya tuviste una teoría. Ahora viste, o sea, tú siempre has visto cómo yo hablaba con Moisés, cómo direccionaba a Moisés, cómo le daba órdenes a Moisés. Ahora todo eso lo voy a hacer contigo. Entonces te voy a pasar de la teoría a la práctica. Entonces, ahora pues levántate y pasa este Jordán. A este no lo metieron en la escuela de entrenamiento, venga, le explicamos. No. 30 días lloraron a Moisés. Ok, hermano, prepáreme la gente en 3 días porque usted tiene que pasar el Jordán y empezar. Un llamamiento sin prueba no es un llamamiento. O sea, un llamamiento sin prueba no es un llamamiento. A mí me late chocolate que lo que más le gusta a la gente de la vida cristiana es el respaldo de Dios en las victorias, no cuando Dios los introduce en las pruebas. O sea, me explico. Ser cristiano al final es hasta chévere, ¿sabes por qué? Porque el Señor paga tus deudas, sana tus dolencias y tus enfermedades, no cae peste a tu casa, Dios paga tus cuentas, Dios te da sabiduría. Cuando Él venga por su iglesia te vas con Él para el cielo. O sea, lo que te intento decir es que la parte maravillosa y lo que más seduce a la gente para creer en Dios en estas épocas es tener como una seguridad de que Dios te va a respaldar en todo. Pero la pregunta bíblica acá es la siguiente. ¿Y qué pasa cuando Dios te llama no únicamente para respaldarte en las cosas súper absolutamente bonitas? No. ¿Qué pasa cuando Dios te llama para probar tu corazón, por ejemplo? Porque eso hace parte del llamamiento también. De hecho, si nosotros somos estrictos con la palabra que estamos predicando hoy de Josué, la primera orden que Dios le da a Josué es andar y pasar el Jordán. Y una cosa es que Moisés, un tipo más veterano, ¿cierto? O sea, Moisés es un tipo ya sobre los 80, 81, 82 años, se pare delante del Señor, mire hacia el cielo, levante la mano, extienda la vara, divida el mar rojo. O sea, es otra cosa, ¿no? Moisés es el que te ha liderado, Moisés es el elegido, Moisés es el que en Egipto se le enfrentó a Faraón, Moisés es el que el pueblo de Israel vio maravillas porque tiraba la vara al piso y se convertía en culebra.
el agua fue convertida en sangre. O sea, ese Moisés que ya la nación de Israel conocía que tenía el poder de Dios, que el poder de Dios operaba en él. Ahora hay un muchacho quizá más joven llamado Josué y la gente tenía que seguir a este. Y lo primero que le pone es un episodio muy parecido, como el que tuvo que pasar Moisés cuando abre el mar. Y yo me puedo imaginar qué pasó por la mente y el corazón de Josué. Pero también me puedo imaginar la gran confianza que Dios tenía en él. Cuando yo te hablo de prueba, perdón, o cuando la palabra te habla de prueba, es que si Dios te ha llamado a que le conozcas, Dios indefectiblemente necesita probarte. Claro que necesita probarte. Mira, ustedes recuerdan más o menos la vida o la historia de Josué. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3 tiene que cruzar el Jordán, ¿no? O sea, ahí estamos hablando, capítulo 2 son los espías, capítulo 3 cruza el Jordán. En el capítulo 6 tiene que ir a derrotar Jericó, a tumbar esos muros. En el capítulo 7, por el pecado de Acán, pierden una batalla contra un pueblo chiquititico. Pero después de eso, una batalla. En el capítulo 11 esto es como el noroccidente de la parte de Canaán, tienen que empezarlo a heredar. Y ahí donde hay un poco de batalla en el capítulo 11, ustedes recuerdan la historia. ¿Qué te intento decir? Dios llama a Josué literalmente a una constante prueba. O sea, no se graduó el de la prueba. O sea, no es el diploma al final de la universidad. Es que con Dios siempre tenemos que ser probados si queremos pasar al siguiente nivel. Y si ustedes ven la historia de la conquista hasta que llegan verdaderamente a la tierra prometida y le dan las primicias al Señor, es un constante ejercicio de prueba que Dios tenía para con ellos. Hermanos, yo sé que algunas veces el asunto es bravo y algunas veces nosotros mismos hemos dicho, sentimos que no damos más, pero nosotros sabemos que teológicamente esa frase no es pertinente. Nosotros sabemos que teológicamente eso no funciona así, porque nosotros siempre vamos a poder más porque lo tenemos a Él de nuestro lado. Entonces, desde que Dios llama a Josué, le dice, pasa el Jordán. Capítulo 2, manda a los espías. Capítulo 3, pues hermano, cruza el Jordán. Capítulo 6, derribe Jericó. ¿Qué es esto? Batalla tras batalla, prueba tras prueba, desafío tras desafío. Dios siempre estuvo. ¿Qué es lo que te intenta decir acá la palabra del Señor? Nosotros necesitamos entender que la prueba es necesaria para el creyente, porque si no hay prueba, nuestra fe no crece. Ahora nosotros estamos o podemos entender por qué al ser cristianos e intentar agradarle al Señor, algunas veces la cosa se pone bien fea y bien maluca. Y yo incluso he escuchado a gente que dice, uy hermano, yo cuando estaba por fuera de la iglesia como que vivía tranquilo. Y ahora como que estoy en la iglesia y las cosas como que no me fluyen, como que no me salen muy bien. ¿Por qué? Porque Dios empieza a probar tu corazón, porque la intención de Él es pasarte a otro nivel, no que te quedes en la prueba de antes. Algunas personas literalmente dicen, ahora que yo soy creyente, todo se puso patas arriba. Mi familia se me vino encima, algunos pierden el empleo, lo que sea. Dios quiere llevarte a un nivel de dependencia para que únicamente dependas de Él, no de tus fuerzas. Porque mira, esto es normal. La prueba en el creyente es normal. ¿O ustedes por qué creen que el Señor Jesús antes de irse dio como 3 o 4 órdenes, pero dio 2 muy específicas? 2 o 3. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. No, pues qué berraquera de promesa. ¿Sí ves? Él se aseguró de decirnos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Él dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, ¿con qué necesidad el Señor Jesús decía todo este tipo de cosas si no fuesen a ser necesarias en nuestro diario vivir? Desde que Él las colocó y las dijo es porque es necesario. Mira, la prueba siempre va a estar. Y nosotros no podemos estar dependiendo de estados de ánimo, de que se nos digan que sí o que no, porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Mira, si el Señor te llama, te prueba. A mí me late chocolate y es la verdad que muchas veces el deseo nuestro, ay, yo quiero servirle al Señor, es como más bien como de las campañas evangelísticas,
viajando por el mundo haciendo misiones. O sea, así como hay los que quieren hacer misiones en Dubái o en Ciudad de México, por ahí en Cancún. O sea, no. Dios también lo que hace es llamarte y te prueba. Y con Josué fue una cosa pero inmediata. Lo llamó y le dijo, vaya y pase el Jordán. ¿Cuánto tuvo de Josué? 3 días, mientras que la gente reunía provisiones y armas y empezaban a pasar el Jordán. No tuvo más tiempo. Porque si Dios te llama, tiene que probarte con la intención de que tu fe crezca. Y lo tercero es la palabra esfuerzo. Nosotros siempre hemos dicho que en Josué la palabra o el texto o la frase más recurrente es esfuérzate y sé valiente. Pero Dios no le dice 3 veces a Josué que se esfuerce y que sea valiente para la misma cosa. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para 3 cosas diferentes, que es la palabra herencia, y es en lo que Dios quiere que nos centremos ahora. Y los minutos que me quedan voy a utilizarlos en esto. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7 dice, esfuérzate y sé valiente. Y Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces está la frase, con connotaciones o con órdenes diferentes referente al esfuerzo que Josué debía tener, ¿cierto? En el primer esfuérzate y sé valiente dice, porque tú repartirás la tierra. O sea, Dios quiere que te esfuerces y que seas valiente porque a través de tu cristianismo y tu acercamiento a Dios es que tu familia puede heredar. Esfuérzate porque vas a repartir la tierra. El primer esfuerzo es yo necesito agradar a Dios todo lo que yo pueda porque hay promesa. Ustedes recuerdan cuando Josué llama la atención en el capítulo 24, último capítulo, él llama la atención y les dice, y si ustedes creen que servirle a Dios es muy malo, eso es problema de ustedes. Pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor, porque él ya entendía que el esfuérzate y sé valiente era para que heredara no únicamente él, sino él y su casa. Palabras más, palabras menos para no demorarte tanto. La herencia de tu familia depende de lo espiritual que vos sos. Te lo repito para que lo cojas con pinzas. La herencia de tu familia depende de tu espiritualidad. El carcelero en Hechos 16, ¿no? ¿Y qué hago? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dios siempre tiene promesa para tu casa, de acuerdo a tu espiritualidad. Tu familia hereda por tu espiritualidad. El segundo esfuérzate y sé valiente es de cuidar la ley o de cuidar la palabra. Tu familia depende también de tu conocimiento bíblico. Mira, la Biblia, con mucho respeto y con mucho amor, no es para tenerla abierta en un atril, en un medio púlpito allá en la casa, en el Salmo 90 o 91. Hermanos, no. Y que si lo tienen ahí, pues, y si lo tienen ahí, que sea una cosa práctica. Pero la Biblia no es para tenerla abierta en un salmo en la casa, es para vivirla o como para practicarla. ¿Qué te intento decir con esto? Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente en hacer lo que dice la palabra. Entonces mira que el segundo esfuérzate y sé valiente, el primero es para que puedas repartir la tierra y tu familia sea una familia bendecida. El segundo esfuérzate y sé valiente es para cuidar los mandamientos y la ley del Señor. La palabra del Señor tiene que estar en tu mente y en tu corazón, resumiendo el tema. Pero el tercer esfuérzate y sé valiente dice que es para no temer y no desmayar. Aquí hay una lógica humana contra un principio bíblico. No vamos a hacer el ejercicio entre una lógica humana y un principio bíblico, ¿quién gana? No, o sea, no vamos a entrar en eso. ¿Sabes cuál es tu problema? Que vos querés sentirte empoderado, sin temores y sin posibilidad de desmayar para emprender y hacer las cosas que Dios te mandó a hacer. O sea, la palabra del Señor dice de manera literal, esfuérzate y sé valiente. Y letras siguientes le dice, no temas ni desmayes. O sea, el esfuérzate y sé valiente, o sea, solamente te mando que te esfuerces y que seas valiente y no temas ni desmayes, es, no vas a temer y no vas a desmayar si te esforzás y sos valiente. No si estás seguro, porque la seguridad tuya está en Dios.
No si no tenés temores, si no te sentís vulnerable y quebradizo, no tiene que ver con eso. Por eso él dice, esforzate y sé valiente, porque yo te quito el temor y yo no te hago desmayar. O sea, nosotros queremos estar muy fuertes y posteriormente ir a la misión. Eso no puede pasar. Dios le dijo a Josué, vaya a la misión y no tema y tranquilo. Si usted me demuestra que es fuerte y valiente y arranca, yo no lo hago desmayar y no lo hago temer. O sea, el no desmayar y el no temer es una consecuencia de tu obediencia a Dios y de tu esfuerzo. O sea, nosotros queremos tener todas las garantías para empezar a hacer algo. Todas las garantías. O sea, necesitamos sentirnos muy seguros. Pero si es así, no tendríamos necesidad de tener fe, por ejemplo. Claro que sí. O sea, la lógica o el principio bíblico, la lógica de Dios, no es así. Que primero estás seguro y después vas. No. O sea, Pedro tuvo que bajarse de la barca. Los sacerdotes que iban con Josué para pasar el Jordán primero tuvieron que colocar la planta del pie. Y cuando colocaron la planta del pie, los sacerdotes, el Jordán se abrió. O sea, así tengamos dudas, cuando Dios manda algo hay que hacerlo, porque cuando lo empezamos a hacer es que Él se convierte en nuestra fortaleza y no nos deja desmayar. Nosotros, ay hermano, es que se nos mete la cosa esa de Gedeón. Confírmame. O sea, Gedeón, o sea, Dios porque nos tiene toda la paciencia del mundo, ¿no? No que espérate te hago un caldo. Gedeón, este tipo donde salió. No que si el vellón está seco. No que si el vellón está mojado. No que espérate. No que, o sea, hermano, aquí toca es ejecutar lo que Dios dice. Entonces, hombre, nosotros queremos estar muy fuertes al principio y posteriormente ir a la misión. La lógica de Dios no es así, porque si no, no necesitaríamos tener fe. ¿Para qué vas a necesitar fe si al principio estás muy robusto y muy seguro de todo lo que vas a hacer? No, algunas veces esa duda, esa incertidumbre, ese sentirse no tan capaz, ese sentirse un poco quebradizo, es lo que te garantiza el éxito. Dios con el apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta y se perfecciona es cuando te veo quebradizo y vulnerable. No tenés que tener todas las respuestas al principio, tenés que empezar a caminar con Dios. No tenés que sentirte súper bien. Y, o sea, a ver, para comprar una casa no necesitas 300 millones de pesos en el banco, necesitas fe. Para que tus hijos o hijas vayan a la universidad, a la especialización, no necesitas ceros a la derecha de tu cuenta bancaria, necesitas fe. Porque si vos le vas a pagar una maestría o una especialización a un hijo tuyo y eso te vale 20 millones de pesos y en el banco tenés 25, no tenés necesidad ni de orar ni de ejercitar tu fe. Pero si tu hijo o tu hija quiere hacer una maestría y vos le decís, hijito o hijita, métase que yo se la pago, y en tu cuenta antes estás debiendo las cuotas de manejo, ahí necesitas tu fe. ¿Te das cuenta que no se trata de estar muy seguro al principio? Se trata de tener la disposición de confiar en Él. O sea, todo lo que la nación de Israel hizo y todo lo que heredó fue por fe. ¿Qué tenían ellos? Únicamente una palabra que algún día Dios le dijo a un loco llamado Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No tenían certeza de nada. No tenían las escrituras de Canaán, de la tierra prometida. No tenían las escrituras. De hecho, estaba el amorreo, el fereceo, el gergeseo, el jebuseo. Tenían que llegar allá a pelear con toda esa gente. O sea, porque cuando a usted le dicen, hay una promesa, y tranquilo que eso está así, tranquilo y no hay problema, usted dice, vamos para encima. ¿Sabes qué pasó? Ellos para poder heredar tuvieron que pelear. Venían de estar 430 años en Egipto, sin armas. Eran esclavos, no sabían pelear. Y después de 40 años de instrucción teórica, no práctica en el desierto, Dios les dice, venga, para heredar tienen que empezar a pelear, hermano. ¿Cómo así? Casi 500 años siendo subyugados y siendo esclavos, no sabemos coger armas. Vayan a la batalla. Y cuando ellos iban a la batalla, léete las historias bíblicas. Y Dios confundía las emboscadas
de los de Moab y Amón contra los del monte de Seir o los de Oriente, y se confundieron entre ellos, y llegaba la nación de Israel ¿a qué? A recoger el botín. Paraos y estad quietos, y ved la salvación con la cual vuestro Jehová de los ejércitos os librará hoy de la mano del enemigo. No tenían que ni pelear, tenían que obedecer. El día que la iglesia entienda que hay cosas que tiene que lanzarse a hacer, no porque tenga el dinero en el banco, sino porque tiene la fe en Dios, el asunto cambia. La fe en Dios es más poderosa que los millones de pesos en tu cuenta bancaria, porque algún día esa plata se acaba, pero el cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra del Señor es eterna y esa no pasa. Iglesia, que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su casa. Y recuerden que lo que Dios nos dijo hoy es que nosotros necesitamos pensar claramente de nuestro futuro, de nuestra prueba y de nuestro esfuerzo, si verdaderamente queremos heredar con Él. Dios los bendiga y fuerte abrazo.